Bueno, vamos a comenzar la parte de redacción eh, con un poco de repaso de lo que son las reglas ortográficas. La idea con esta primer unidad es repasar un poco las reglas para mejorar un poco la escritura. Si bien la mayoría ya lo vio en la primera o en la secundaria, no está de más repasarlo, sobre todo porque la idea nuestra es que ustedes tienen que redactar de manera correcta, vamos a decirlo así, un documento comercial. Tenemos correctores ortográficos, tenemos recursos en línea, pero la mejor forma de no equivocarse en la redacción de un documento o en la redacción de una palabra es o leyendo mucho o usando las reglas ortográficas. Yo esto se los voy a dejar en el grupo para que lo tengan de repaso. Hoy las vamos a nombrar. Vamos a ver un poquito de puntuación, de signos de puntuación, y después ya vamos a empezar en la parte de redacción propiamente dicha. Como la parte de redacción corresponde a la forma de escribir, es un poco más laxa. En cambio, lo que son reglas ortográficas y reglas de puntuación, como indica su nombre, son reglas, o sea, son verdades irrefutables. Lo otro lo podemos ver y es la parte donde ustedes van a tener que escribir un poco y, y podemos justamente jugar un poco con la forma de escritura, con la conjugación verbal, con los tiempos verbales. Hablando de ortografía, hay quizás dos letras o dos grupos de letras que son los más complejos en nuestro idioma, que son los sonidos B y B y los sonidos C, S y Z. ¿Por qué? Porque en argentino, no digo en español, digo en argentino, suenan igual. Nosotros, a diferencia del español, donde la B y la V, como dicen ellos, los diferencian, en donde la B corta es corta porque tiene un sonido más corto, es una B, y la B larga es larga porque es B, nosotros no hacemos esa distinción. Para nosotros vaca y burro suenan igual, por más que uno vaya con B corta y uno con B larga. Entonces, la forma de escuchar ese vocablo no nos dice nada. Por eso tenemos algunas reglas que nos van a servir para separar justamente entre por qué se escribe con B corta y con B larga. En cuanto a las palabras no pasa nada. ¿Por qué? Porque las podemos buscar. O sea, si uno no sabe cómo se escribe vaca o burro, va directamente a Google o a un diccionario online o lo que sea y lo busca. Pero el tema es cuando estamos escribiendo y tenemos o algún verbo o alguna preposición, donde ya se hace más complejo porque tendríamos que buscar la correcta conjugación de ese verbo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso muy rapidito de las reglas ortográficas. Vamos a empezar con la B larga. Dice, primera regla, se escriben con B larga las terminaciones del pretérito imperfecto de los verbos terminados en ar e ir. Pretérito imperfecto, acá aparece nuestra primera palabrita. ¿Qué es el pretérito imperfecto? El pasado. Nosotros cuando conjugamos verbos tenemos varios pretéritos y varias conjugaciones verbales, pero yo les voy a dar un truco como muy simple. El pretérito imperfecto es el pasado lejano. ¿A qué me refiero con lejano? A que pasó hace mucho, cuando ustedes eran chicos. O sea, si quieren saber cómo se conjuga un verbo en pretérito imperfecto, agarren un verbo en infinitivo, es decir, ar, er, ir, o sea, correr, comer, jugar, saltar, bailar, escribir, comer, etcétera. Esos son verbos en infinitivo, terminan en ar, er, ir. Y para conjugarlo en pretérito imperfecto tienen que irse a un pasado. Entonces, si yo te digo comer, cuando eras chico, ¿qué hacías? Yo comía cortito, yo saltaba lejano. Entonces, yo saltaba, yo jugaba, yo escribía. Son todos pasados lejanos, los hacía cuando era chico o hace mucho. Después está un pasado más cortito, que es el pretérito indefinido, que es yo comí, yo escribí, yo jugué, yo salté. ¿Por qué? Porque fue menor tiempo. ¿Se entiende la diferencia entre saltaba hace mucho, salté hace un ratito?
Bueno, esos son los dos pasados que tenemos. El pasado lejano, que sería el pretérito imperfecto, cuando el verbo termina en ar o en ir, se conjuga con B larga. Entonces, si es jugar, jugaba, va con B larga. Si es saltar, saltaba, va con B larga. Si es estudiar, estudiábamos, va con B larga. Si es cantar, cantaba, va con B larga. Y si es ordenar, ordenaban, ordenaba, con B larga. Es decir, siempre que sea el pasado y sea sonido B, la conjugación es con B larga. La segunda regla son las palabras terminadas en bilidad, bundo y bunda. Nosotros en castellano tenemos dos modificadores de letras, de palabras, perdón, que son los prefijos y los sufijos. Los prefijos son palabras que se colocan delante del sustantivo, del adjetivo, que modifican la palabra. Los sufijos son palabras que van detrás y modifican la palabra. Tanto los sufijos como los prefijos nos permiten adivinar o saber la raíz de esa palabra. ¿Qué significa? Si yo digo bilidad, todas las palabras que terminan en bilidad van a tener el mismo sufijo. Bueno, entonces yo sé que ese sufijo se escribe con B larga, todos van a ir con B larga. Porque justamente es un sufijo, no es una palabra aleatoria. Lo mismo, todas las palabras terminadas en bunda o en bundo van con B larga, porque es un sufijo. Es decir, amabilidad, habilidad, bueno, habilidad, posibilidad, vamos a pensar otra. Responsabilidad. Todas las palabras que terminan en bilidad van con B larga. Y todas las palabras que terminan en bundo, bunda, van con B larga. Esta quizá no la vamos a usar mucho porque son más poéticas, pero moribundo, furibundo, vagabundo, nauseabundo, ¿no? Todo eso va con B larga. El problema es que hay dos palabritas que son las excepciones que van con B corta, que son civilidad, que viene de civil, ¿sí? De cívico, y movilidad, que viene de móvil, de movilidad, de que se mueve. Esas dos son las únicas dos palabras que terminadas en habilidad va con B corta. ¿Por qué? Porque civil y cívico va con B corta y porque móvil y movimiento van con B corta. Todo lo demás va con B larga. Se escriben con B todos los verbos terminados en vir y buir, que son infinitivos, es decir, son verbos que no están conjugados, así como saltar, jugar, son infinitivos porque no tienen, no tienen conjugación. Todos los verbos en infinitivo, o sea que no están conjugados, que terminan en vir y buir, van con B larga. Escribir, recibir, subir, atribuir, distribuir, van con B larga. Salvo estas tres palabritas: hervir, servir y vivir. Y ahora bien, ¿cómo saben cuando una palabra va con B corta o con B larga si no saben esa palabra específica? Por ejemplo, ustedes no saben si hervir va con B larga o con B corta. Lo que tienen que buscar es una palabra derivada, es decir, un derivado, que sepan cómo va. Vivir, no saben si va con B larga o con B corta, pero saben que vivo va con B corta, las dos veces. Entonces, si vivo va con B corta, vivir, viviente, sobrevivir, va con B corta. O sea, siempre traten de buscar la raíz del verbo o un derivado. O de un verbo o de una palabra, ¿no? O sea, de cualquier palabra que ustedes sepan. Siempre las terminaciones tienen que ver con el tipo de sonido y el tipo de palabra que estamos haciendo. Servir, no se acuerdan. Bueno, pero servido o sirviente o servidumbre. O sea, siempre traten de buscar una palabra que esté relacionada. Hervir, hervido, hirviendo, ¿sí? Estas tres
van con B corta. Y sus derivados, obviamente. Siempre que hablamos de una palabra, hablamos de los derivados. Cuarta regla. Se escriben con B todas las palabras que el sonido B, o sea, la B, precede a otra consonante. ¿Qué significa? Cuando forma una B seguida de otra letra que sea en consonante. Es decir, B, L, B, R. Cuando es BL y BR, siempre es con B larga. Tabla, tabloide, eh, obvio, obviedad, brazo, eh, eh, bracero, emblema, obtener. O sea, siempre que hay una B y una consonante, va B larga. Excepto ovni, pero ovni no es una palabra, es una sigla, es objeto volador no identificado, así que no sirve. Las siglas no tienen reglas ortográficas, son simplemente las iniciales de 3, 4, 2 o 5 palabras. Quinta regla, se escriben con B larga todas las palabras que empiezan con el sufijo bibli, bu, bur y bus. Bibli, bien, o sea, la palabra más famosa es biblioteca. Entonces, todas las palabras derivadas de biblioteca van con B larga. Todas las palabras que empiezan con bu van con B larga. Todas las palabras que empiezan con bur van con B larga. Y todas las palabras que empiezan con bus van con B larga. Biblioteca, burla, burla, buscar, búsqueda, burro, burrada, buzón, bu, bu. No hay palabras que empiecen con bu que estén escritas con B corta. Nada más. Regla 6. Se escriben con B larga las palabras con los prefijos sub. Acá ya empiezan los prefijos, o sea, las palabras que se sitúan adelante. Sub es bajo. Subterráneo, bajo la tierra. Submarino, bajo el mar. A ver qué otra palabra hay con sub. Bueno, no se me está ocurriendo. Pero bueno, todo lo que sea sub es debajo de. Todas las palabras que tengan el sufijo ab o abs, que es desde. Y todos los sufijos que empiecen con ob y obs, que es delante. Abjurar es desde un juramento. Ab origen es desde el origen. Obtener es, bueno, tiene que ver con tener. Subrayados debajo de la línea o de la raya, si quieren. Es decir, cada vez que vean un prefijo es que modifica la palabra. ¿Dónde? Delante. Entonces tendríamos que esta sería la palabra, terra, y este sería el prefijo, porque va delante de la palabra y la modifica. ¿Para qué sirve esto? Para saber que todas las palabras que empiezan con esto van con B larga. Entonces, es una buena regla para memorizarla. Yo sé que es aburrido, es embolante, ya lo vieron en la primaria, ya lo vieron en la secundaria, pero bueno, todavía usamos las reglas ortográficas y si alguien entrega una nota con faltas de ortografía, y no sería un buen antecedente. Es decir, tengan en cuenta que cuando ustedes presentan un escrito, sobre todo en un trabajo, ¿no? Es un vistazo de lo que ustedes están pudiendo hacer. Entonces, si entregan una nota que tiene 20 faltas de ortografía, y hay algo que está fallando ahí. Obviamente que lo pueden corregir con el corrector de Word, sí. Pero muchas veces si no sabemos dónde está el error, no lo podemos corregir. ¿Me lo marca Word? Sí. Pero a veces no llega a marcar todos los errores. Entonces para eso está saber un poco las reglas.
Séptima regla de la B larga. Después de la sílaba ta, te, ti, to, tu, o sea, todas las palabras que empiezan con T y una vocal, va B larga. Tabaco, tábano, tibia, tobogán, tuba, eh, mm, tibio, bueno, no me acuerdo. Para algo puse estos ejemplos. Ahora, hay una sola excepción o una sola vez que no se aplica esto, es el pretérito indefinido. Dijimos que era el pasado de tener. Tuvo, tuviste, tuvieron. Simplemente eso. Todas las demás van con B larga. Pero el pasado del verbo tener va con B larga. Y ahí tienen la diferencia entre el pasado lejano y el pasado cercano. Yo, por ejemplo, yo tengo el verbo tener. Si yo tengo que decir un pasado, tengo el pasado cortito, tuve, ayer tuve, no sé, una recaída. Y el pasado lejano, cuando era chico tenía recaídas. ¿Se entiende la diferencia? Tuve, que sería el pretérito indefinido, o sea, el cortito, es un pasado que lo puedo medir en días o en horas o en tiempo. Y el pretérito imperfecto, que es tenía hace mucho, es un pasado mucho más lejano. Recuerden esto porque lo vamos a ver mucho cuando redactemos notas, porque a veces vamos a tener que redactar notas en pasado y vamos a tener que elegir o en pretérito indefinido o en pretérito imperfecto. Bien, 8. Se escriben con B las palabras que empiezan con los prefijos bio, acá tenemos otro, bio viene de vida, y bis o bis, o sea, bis con S y bis con Z, que es doble. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que todo lo que empieza con bio, todo lo que empieza con bi, todo lo que tenga que ver con ese significado, vida o doble, se escriben con B larga. Entonces, bimotor son dos motores. Bicolor son dos colores. Bisectriz son dos sentidos. Bizcocho son dos cocciones. Biológico son, viene de vía, de vida, un ente con vida. Bioma es un lugar con vida. Y bípedo es alguien que tiene, o una criatura que tiene dos patas, dos pies. Entonces, cuando es prefijo, a mí me sirve porque sé que todas las palabras que empiezan con eso van a tener la misma regla, es decir, B larga. No significa que todas las palabras que empiezan con bi se escriban con B larga. Porque van a decir, viviente. No, pero viviente no tiene que ver con doble. Viviente tiene que ver con vida, con vivo, con un ser vivo. Ahí va con B corta. Esto es bio, no es lo mismo, porque esto es un prefijo y vivo es un sustantivo. Por eso siempre se aclara, no es todas las palabras que empiezan con bi, es solamente los prefijos de las palabras que empiezan con bi, que significa doble. Décima regla, se escriben con B las palabras terminadas en sufijo ble, o sea, en la conjugación ble, posible. Posible, probable, edificable, inoxidable, irrevocable, agradable, maleable. O sea, todas esas terminaciones ble van con B larga. 11. Onceava regla. Se escriben con B larga las palabras que llevan B después de al. Si va con B, es B larga. Ar, si va con B, es B larga. Ur, si va con B, es B larga. Entonces tienen albahaca, albañil, árbol, árbitro, urbano, urbe, a ver con B, arbícola, arbóreo. ¿Por qué? Porque también son prefijos. Los únicos dos son
alveolo, que tiene que ver con los pulmones, son las terminaciones de los pulmones, y arveja, que bueno, la arveja es un frutito, una verdura, una legumbre, perdón. Después todo lo que va con A, L, si va B, va con B larga, A, R, si va con B, va con B larga, y U, R, si va con B, va con B larga. La última regla ortográfica de la B larga es, se escriben con B larga los verbos cuyo infinitivo, o sea, los verbos sin conjugar, terminan en haber, heber, buir y vir. ¿Qué sería? Caber es un infinitivo. ¿Por qué? Porque es o cabría o cabía. Haber, porque es el infinitivo. La conjugación sería había, hay, hubo. Saber es el infinitivo, porque si no era sabía, sé, sabré. Entonces, cuando las palabras terminan en ese infinitivo, o sea, el verbo termina en ese infinitivo, va con B larga. Salvo volver. ¿Y por qué? Porque ¿de dónde viene volver? Viene de vuelta. Entonces vuelta va con B corta. Vivir. ¿Por qué? Porque vivir ¿de dónde viene? De vida. Vida va con B corta. Precaver. Viene de precavido. Va con B corta. Hervir. Hervido va con B corta. Y servir. Sirviente o servido va con B corta. Entonces, las reglas sirven para tener una especie de... si iba a decir regla, pero sería como un marco para no equivocarse. Obviamente, si yo escribo en Word, sobre todo, agarro y pongo, no sé, servir, me lo pone bien, y si yo pongo servir, me lo autocorrige. Si yo pongo, por ejemplo, hervido, me lo deja bien, si yo pongo hervido, me lo corrige. ¿Por qué? Porque son reglas. Si yo pongo árbol, ahí no me lo corrigió, pero me marca que está mal. Entonces, obviamente que pueden corregirlo. El tema es cuando están escribiendo o están redactando o están haciéndolo en el momento. Entonces, por ejemplo, si tienen que poner sirvió y no se acuerdan, lo ponen ahí. Claro, les va a poner servio, no les va a corregir con la palabra que ustedes querían. Ustedes quieren poner sirvió. ¿Se entiende la diferencia? O sea, si yo pongo sirvió y está mal escrito porque ahí lo puse con B larga y yo le doy OK, me lo marca con un error. Ahí lo puedo llegar a cosas. Entonces, no siempre el corrector ortográfico les va a salvar las papas. En el 90% de las oportunidades sí les va a salvar las papas, pero para ese 5 pueden recurrir a las reglas. Y además es otra forma de sumar vocabulario y no depender tanto ni del corrector ni de lo que lean o lo que sea. Porque lamentablemente, como nosotros estamos acostumbrados hoy a leer o por redes sociales o por páginas web, ¿qué pasa? Esas páginas web antes tenían lo que se llamaba un corrector, que era alguien que revisaba los escritos. Entonces se fijaba que esté bien escrito, ya sea por redacción, o sea que esté bien redactado los tiempos verbales, las personas, o las reglas ortográficas. Hoy, por una cuestión de costo, nadie le va a pagar a un corrector. El que escribe tiene que escribir y a su vez corregir. Y si no corrige, mala suerte. Entonces van a ver que hay un montón de páginas, de redes, de lo que sea, con falta de ortografía. Entonces, no nos podemos fiar tampoco en lo que vemos. Si vemos una palabra mal escrita, capaz que no nos vamos a dar cuenta porque la vimos repetida mal escrita un montón de veces. Entonces, hay dos opciones. O sabemos escribir bien o nos aprendemos algunas reglas ortográficas. Fin del video 1.